Este segmento es presentado por StellarBet, donde juegan las estrellas. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin de la operación especial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el estado de Minnesota, tras semanas de masivas redadas, fuertes protestas y la muerte de civiles en el marco de un despliegue federal que polarizó políticamente al país, Julio. Así es, el zar fronterizo estadounidense Tom Homan anunció ayer que la denominada Operación Metro Surge va a concluir y que los agentes del ICE van a comenzar a retirarse de Minnesota con una reducción significativa que ya está en marcha y que va a seguir en los próximos días. En simple, ¿qué es la Operación Metro Surge? Lo hemos visto todo el año, ha aparecido acá en el ranking más de una vez. Es el despliegue de 3.000 agentes federales que tenían el objetivo de combatir la inmigración irregular y presuntos fraudes en programas sociales, y esto enfocado en ciertas ciudades específicas, como por ejemplo Minnesota. En la práctica, consistió en reforzar masivamente la presencia de agentes federales trasladados desde otros estados a estas ciudades en particular, para realizar redadas, detenciones en la vía pública, operativos sin apoyo de policías locales, bajo el argumento de combatir la inmigración irregular. ¿Qué fue pasando? Esto estalló de alguna forma, hubo algunos casos emblemáticos que se volvieron símbolos y que hicieron que las personas salieran a la calle. Acá me acordaba mucho de lo que pasó acá en el estallido, donde quizá hubo más de 300 personas con daño ocular, pero hubo ciertos casos muy simbólicos que, digamos, Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, por ejemplo, que se transforman en algo más. Acá pasó lo mismo, hubo 3 casos muy simbólicos, muy importantes, que son los de Renee Wood, que era una ciudadana estadounidense de 37 años, que recibió varios disparos mientras intentaba alejarse en su vehículo. Está el caso de Alex Pretty, un enfermero de 37 años también, que no tenía antecedentes y que las autoridades dijeron de que le dispararon, lo mataron porque él estaba armado y actuaba violentamente, aun cuando hay videos y hay testimonios de que él no tenía un arma sino un teléfono, lo que hace tambalear ese argumento de parte del ICE. Y el tercer caso que ha llamado mucho la atención es el de Liam Conejo, un niño de 5 años que iba saliendo de la escuela, que el ICE lo detuvo junto a su padre al salir de la escuela, y que se acusa que lo usaron como carnada para atraer a más personas. Detienen a un niño, hay alguna batabola, por supuesto, se genera indignación y eso podría haber atraído más gente para que el ICE los detuviera. Entonces de eso estamos hablando. Hubo protestas, las estuvimos cubriendo acá desde turno, y finalmente lograron, en el fondo, el tenor de estas protestas, también el apoyo artístico, se hizo un tema todo también en el Grammy, en diferentes momentos donde obliga de alguna forma al gobierno a retroceder. Ya lo había hecho, por ejemplo, con la adopción de las cámaras GoPro. No sé si recuerdan que también lo mencionamos. Joe Biden en su minuto dictaminó que las policías tienen que ocupar cámaras GoPro para que se grabe el comportamiento de ellos en todo momento. Trump echó abajo esa orden y ahora con estas protestas ante el operativo del ICE, la operación Metro Surge en Minnesota, dieron pie atrás y dijeron, ok, desde ahora la policía va a volver a ocupar cámaras GoPro. Bueno, esto lleva todo esto un paso más allá. Ahora el ICE se va a retirar de Minnesota, y algo que me llama mucho la atención es que uno podría interpretarlo como una victoria del movimiento social, de la protesta, en fin, una derrota de Trump, pero como lo presentan, el relato de Trump es una victoria para ellos, ¿ya? Es que es algo muy, muy propio de Trump, de intentar controlar la narrativa, porque este zar de la migración que tenían lo presentó como que ahora el ICE se va de Minnesota luego del éxito logrado en la detención de amenazas a la seguridad pública, haber logrado niveles sin precedentes de coordinación con funcionarios estatales, y que ahora deja a Minnesota mucho más segura. Entonces, en el fondo, ya que triunfamos, ahora nos podemos ir. Ese es el relato un poco que están intentando armar de parte del gobierno. Esta, ¿cómo se llama? Ida o salida del ICE de Minnesota puede, tal como tú dijiste, verse como un triunfo del movimiento social, pero también la política migratoria de Trump continúa en la misma línea. Tenemos el caso del chileno, por ejemplo, que está en Florida, entiendo, que ayer comentaban las noticias que lo hacían comer del suelo. Entonces, esta pequeña salida que también se suma a la GoPro que tú mencionaste, que tienen que aplicarse, me parecía insólito que se hayan quitado también para ver y para saber lo que pasó particularmente con Renee Wood y Alex Pretty, que se volvieron mártires de la causa. Implica también una cuestión muy complicada, porque el ICE estuvo siendo criticado en los Grammy, estuvo siendo criticado a nivel nacional, doméstico estadounidense y a nivel internacional, pero la política migratoria de Estados Unidos, los casos que hemos sabido
de gente que la han tomado en la calle, que la han llevado a campos de detención, digámoslo de alguna forma, son realmente vejación a los derechos humanos, ha sido tortura, ha sido asesinato, y en esa línea pareciera que la salida de Minnesota, si bien es un triunfo, no parece un cambio en lo que está haciendo la política de Trump que va a durar todo su gobierno, si no hay algún evento que lo presione para que no lo haga. Claro, precisamente es un triunfo muy concreto, muy específico de una ciudad que había llamado mucho la atención, pero no cambia en general la política de Trump en migración. Es uno de sus puntos fuertes, un punto por el que quienes lo apoyan, que es la mitad del país, lo apoya. Claro, que como que la gente que votó por Trump votó un poco por eso, porque y no tengo una solo política migratoria muy profundo, con mucho racismo, mucha xenofobia. No creas. De hecho, muchos latinoamericanos también se pusieron la camiseta con Donald Trump sin saber que los iban a expulsar. De hecho, hay muchos testimonios que están viralizándose en internet hace un tiempo, donde latinoamericanos que tienen residencia en Estados Unidos aparecen con Trump en plena campaña y dicen: yo voto por Trump, yo amo, I love Trump, están con todo lo MAGA, y tiempo después aparecen otras imágenes, meses después, donde los expulsan y dicen: no, yo no puedo creer que haya pasado esto, nunca lo pensé. Entonces no metamos a pero toda la gente... Pero eso desde los latinos, pues, Jerry. Yo lo planteo desde los estadounidenses que... No necesariamente... ¿Ya cómo? Los estadounidenses nativos, los que no son latinos, los que vienen a Estados Unidos, sí tienen una fuerte... No todos. No todos, pero es como cuando la gente vota por José Antonio Kast por la política anti-inmigrante. No, pero es como decir que ganó José Kast porque... no sé, querían a él como presidente. Ayer, de hecho, vino una invitada y dijo prácticamente que votaron por él precisamente, y tiene razón, por distintos estudios y investigaciones, votaron por él para que no saliera el comunismo en Chile. Es como decir eso, ¿no? Claro, pero parte fuerte de la campaña de Donald Trump durante la campaña, y tanto en su primer gobierno como en su segundo, ha sido la política migratoria. Por supuesto, Jerry, que hay gente que vota por él por otra idea, ve lo que pasa y dice: oye, yo no quería esto, no lo que esperaba. Ha pasado muchas veces en todo gobierno, particularmente estas características de la derecha radical. Pero sí hay un componente de gente que sí es profundamente anti-inmigrante, antirracista. De hecho, el movimiento MAGA es eso. Uh-huh. Sí, y también está el factor de que en general las personas nunca piensan que les va a tocar a ellos, sino al del frente, ¿no? La opinión que uno tiene de sí mismo, ya quizás como yendo en la sociológica, pero la opinión que uno tiene de sí mismo generalmente es como: yo soy una persona buena, trabajo, hago lo que puedo, lo mejor que puedo, y por tanto no merezco un castigo. En cambio, el del frente suele haber una opinión más drástica respecto de él, entonces también eso explica que muchas veces, por ejemplo, latinos voten por Trump porque quieren menos migrantes, pero no se ven ellos en la situación de que no se reconocen a sí mismos como migrantes que podrían ser fruto de esas políticas. Pasa también eso. Concuerdo contigo, Yeye, no podemos generalizar y decir que todos votaron por eso, pero también es cierto lo que dice Seba, de que el factor migración, anti-migración en Trump es muy fuerte ya desde el primer gobierno. O sea, recordemos la idea del muro, que fue su primera gran medida. Así nació Trump. La primera vez que ganó Trump, el 2016, sí, su campaña era construir un muro gigante en México. Sí. Y tenía unos comerciales como que eran muy honderos, como gente así como fortachona, ¿verdad? Se me ha olvidado. No, y cuando nació la idea del muro, en principio era, como Trump, era ridiculizada, era como: pero mira qué tontera, va a construir un muro, la gente va a caminar por el lado, como viéndolo como quizás lo poco factible. De hecho, construyó el muro y no cambió en nada la situación, era una cosa meramente simbólica. Pero con el tiempo ya nos hemos ido acostumbrando a esta deriva antimigratoria de Trump. Ahora el ICE o el ICE es, digamos, la evolución de eso, como con mayor magnitud. Y por lo mismo generó esto en Minnesota, quizás también por el exceso, ¿no? Por hacerlo en las calles, por detener a gente a tontas y a locas, por la cantidad de agentes dispuestos, más de 3.000, 4.000 detenciones. Quizás eso es lo que provocó que fue la última gota que rebalsó el vaso quizás en esa ciudad. Pero como decía Seba, esto sigue, no cambia en general la política de Trump sobre migración. Y algo, antes de cerrar este tema, algo que me llama la atención es algo que vi en Twitter, algunas denuncias que hacían de superponer como un mapa de calor de las ciudades de Estados Unidos, de los estados donde actúa el ICE, superponerlo con los resultados de las elecciones, porque tienden a coincidir mucho que los lugares donde el ICE está actuando son los estados azules, donde ganó, por ejemplo, Kamala Harris en la última elección. Entonces también hay como una teoría, no sé si conspirativa, pero de que hay algo de eso también, como de castigar a los estados demócratas, a los estados que votan demócratas, a los estados que no son partidarios de Trump. Aun cuando también hay otra explicación quizás más bondadosa con Trump, que tiene que ver con que
En los estados republicanos, el ICE actúa muchas veces coordinadamente, cooperando con las autoridades locales. Entonces hacen las detenciones en cárceles, en prisiones, en coordinación. En cambio, los estados azules se saltan esa coordinación y directamente actúan en espacios públicos, en lugares de trabajo, y eso causa más visibilidad, más controversia y lleva a ejemplos como el de Minnesota. Puesto número 1. Puesto número 1.